Venga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Pedro Carrillo. Nos hace una tremenda ilusión estar con nuestro querido Pedro, entrenador de Zaragoza, con una tremenda trayectoria en todos los baloncestos, actualmente en Sudamérica. Es uno de los entrenadores aragoneses con más experiencia en los banquillos, tanto en el baloncesto profesional como en baloncesto de formación. Muchísimos años en Sudamérica, en concreto México, Puerto Rico y selección de Panamá, ayudante en este caso del mítico Flor Meléndez, asistente de José Luis Abós durante varias temporadas en el antiguo CAI Zaragoza, también en formación con Carlos Iglesias, el difunto Carlos Pardo, eh, jugador mítico también de las primeras nacionales de la época, e incluso, si no recuerdo mal, debutante en Liga EVA, ¿puede ser o no? Sí, 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 debuté con el Olivar, sí. La Liga EVA de la época, que no, Sí, 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 un sí. nivel muy elevado. ¿Me deja alguna cosa, Pedro? Primero de todo, No, no, no. muchísimas Está, gracias está todo bien. No, gracias a vosotros por acordaros de mí. Nada, un placer. Primero de todo, eh, recordar y enfatizar, ¿no?, toda tu carrera, que la verdad es que está siendo un carrerón como entrenador. Y la verdad es que nos apena el tener gente de tanto talento fuera de nuestra tierra, ¿no? Y pues nada, pues la verdad es que súper contentos de hacer esta entrevista y de volver a juntarnos un ratito. Pues sí, pues nada, lo primero de todo agradeceros el que os hayáis acordado de mí, como te he dicho antes. Y bueno, pues al final esto es así, esto es el mundo profesional y bueno, pues me tocó salir en su momento y la verdad es que estoy bien fuera y tampoco se han dado oportunidades excesivamente buenas para volver, así que aprovechando el momento y trabajando en lo que más me gusta, así que feliz. Muy bien. Oye, pues si te parece, he pensado unas cuantas preguntitas y Vale, a ver hacia dónde nos lleva la conversación, ¿vale? Que a ver, perfecto, oye, todas las experiencias que nos cuenten, pues serán todas bienvenidas. La perfecto, primera es de perfecto. obligado cumplimiento, ¿no? ¿Dónde está Pedro Carrillo en estos momentos? Bueno, pues ahora estoy en Valencia. Hace 2 años me salió la oportunidad de comprarme casa aquí en Valencia y la verdad es que ahora cuando los pocos meses que estoy en España, pues vivo aquí en Valencia, pero bueno, hoy es viernes y el lunes ya me voy para México otra vez, así que ya me queda poquito. He estado solamente un mes y medio aquí en España. ¿Cuál es su próximo, el proyecto de esta temporada? Bueno, pues en un principio ahora voy hay dos ligas en México, es la Cibacopa y después la LNBP, son las dos ligas más importantes de México y bueno, más o menos las ponen una y después la otra para que no se pisen y bueno, pues ahora en un principio voy a Cibacopa de primer entrenador a Guaymas y bueno, pues ahí estaremos a ver qué tal nos va y después pues ahora estoy cerrando el acuerdo con el otro equipo de LNBP para cuando acabe Cibacopa pues empezar en NBP y en eso estamos. Muy bien. ¿Dónde estuviste la temporada anterior? El año pasado estuve primero en la BSN, en Puerto Rico, de entrenador asistente de Humacao y después estuve en Mineros de Zacatecas en el NBP. Y bueno, pues la verdad es que la temporada en Puerto Rico no fue muy buena, tuvimos muchos problemas de lesiones, muchos problemas dentro del equipo y la verdad es que la temporada no fue todo lo buena que esperábamos, pero bueno, después en México la LNBP de primer entrenador sí que nos fue bien, jugamos semifinales, perdimos 4-3 la semifinal contra Astros, pero bueno, también ahí en semifinales íbamos 2-0, se nos lesionó nuestro cuatro titular en el segundo partido y eso nos arrastró mucho para no poder conseguir el pasar a la final. Pero aún así fue una temporada muy buena
no teníamos unas expectativas tan altas y la verdad es que estuvo bien, así que bien contentos. Muy bien. Oye, ¿nos puedes explicar un poquito, brevemente o como tú quieras, cuál ha sido, digamos, tu trayectoria, tu camino desde que sales del antiguo CAI Zaragoza hasta la actualidad? Bueno, pues yo salgo de Zaragoza en el 2017, creo que eso fue 2000, no, 2016, a mitad de temporada, en octubre, me voy para México de asistente de Paco Olmos. Ahí estoy en el NBP, jugamos la NBP y después pues me llevan de asistente a Puerto Rico y después otra vez al año siguiente lo mismo, repetimos en otro equipo, en Fuerza Regia en el 2017 y ese año en Fuerza Regia pues ganamos el campeonato del NBP, vuelvo a Puerto Rico otra vez y después ya, pues bueno, estuve de primero en Puebla y así todos los años, pues de primero y de segundo entre México y Puerto Rico. Y durante ese tiempo, pues también he estado de asistente de la selección de Panamá con Flor Meléndez en las ventanas de Eurocup y del campeonato del mundo que se han estado haciendo hasta ahora. ¿Y por qué? Una cuestión que a mí siempre me ha hecho especial, ¿no?, interés, el por qué el baloncesto sudamericano y no otras ligas españolas o baloncesto europeo o asiático, ¿no? ¿Por qué la Pues decisión de la, baloncesto sudamericano? ¿Quién o cómo se produce ese enlace para que tú ahora ya tengas ahí, digamos, un mercado bueno para ti? Pues la verdad es que fue un poco de casualidad, no sé si casualidad, pero cuando yo decidí salir de Zaragoza, porque no estaba a gusto en Zaragoza, pues hablé con mi representante entonces y él pues me puso varias opciones encima de la mesa. Una de ellas era México, después hubo otras opciones, varios países de Europa, Canadá, y al final pues me decidí por México más que nada, también porque era el entrenador, creo que era un entrenador con mucho nombre, que había estado en España y me llamó la atención ir con él. Y la verdad es que fue, no a voleo, pero fue como, bueno, pues me voy para México a ver qué tal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues creo que fue una decisión acertada porque, ya te digo, este va a ser el octavo año y estoy muy contento, la verdad. ¿Y cuáles son las diferencias más notables que a nivel genérico, no solo de lo que es el juego, a nivel genérico de la vida, del negocio del baloncesto? ¿Cuáles son las diferencias más notables que ves tú entre, digamos, nuestro baloncesto europeo, español, que estamos acostumbrados, a tu día a día? Bueno, pues las diferencias más grandes quizás sea la estructura de los clubs, ¿no? En México, por ejemplo, en el NBP, las estructuras de los clubs, quitando dos, tres clubs, que son los dos, tres clubs más importantes, que tienen una estructura durante 12 meses y que no dependen tanto del gobierno del Estado, ¿no? Digamos, son estructuras que, bueno, que hoy puedes estar y mañana no, ¿sabes? O sea, dependes mucho de cómo vaya ahí, de si el dueño quiere seguir o no quiere seguir, de si el Estado le pone el dinero o no le pone el dinero. Entonces, la diferencia más grande es esa, ¿no? Quitando a un lado lo deportivo, a nivel de estructura de equipo, pues que no son estructuras de equipo como puede haber en Europa, que tienen, pues eso, tienen una oficina social, tienen una gente que trabaja para el club, sino que son clubs de dos, tres personas y que dependen del dinero del gobierno y que un día pueden estar y otro día no. Incluso ha habido equipos que a mitad de temporada pues han desaparecido y han dejado de pagar y se acabó. Y en cuanto al tipo de juego, Pues el juego es distinto, sobre todo porque aquí juegas muchos partidos durante la semana, no es como en Europa, que tú juegas un partido de liga a la semana. Bueno, si juegas competición europea, que puedes jugar más partidos, pero aquí juegas, pues por ejemplo, ahora voy a Cibacopa, que juegas dos back-to-back a la semana, ¿no? Juegas lunes, martes, o sea, juegas martes, miércoles y juegas viernes, sábado. Entonces, y por el medio hay un día para el viaje, ¿no?
porque no juegas los 4 partidos de la semana en casa. Entonces, pues el baloncesto es distinto. También el nivel de los jugadores mexicanos no es el nivel de los jugadores españoles, vamos a poner ahí. Y después que nosotros tenemos 6 americanos, en Cibacopa hay 6 americanos, ¿no? Entonces, y son americanos americanos. Entonces, pues el nivel a veces es alto a nivel de juego, no de conceptos, es mucho uno contra uno, pocos conceptos defensivos y es un poco distinto, pero bueno, te tienes que acoplar un poco más. Estamos bastantes entrenadores, sobre todo argentinos, españoles también hay varios entrenadores, entonces como que intentamos jugar un poco más organizado, pero es difícil porque tampoco te da tiempo a entrenar, ¿no? Entonces tampoco te da tiempo a estructurar ataque o estructurar defensa, tienes que ir con conceptos muy claros y después también depende del tipo de jugador que tienes, el IQ que tengan ellos para retener pues lo que tú les digas tanto en ataque como en defensa, ¿no? Entonces Bueno, es por un ejemplo, poco difícil. claro, por ejemplo, ahora tú llegas a México, México, ¿verdad? Hemos dicho, Sí, este año agua México. y más, sí, agua y más, sí. Eh, Tú ahora llegas a México, ¿cuánto tiempo vas a disponer, digamos, de pretemporada o de preparación para el primer partido de competición? Es decir, ¿cuánto tiempo de Pues construcción del equipo tienes? yo empiezo, bueno, me voy el lunes, yo llego ahí una semana antes que los jugadores para ver que todo esté bien. Y después yo empiezo el día 20 y el primer partido lo tengo el día 10. Contando que este mes son 28 días, pues voy a tener 18 días, ¿no? Entonces, pues voy a tener 2 semanas y poco para preparar el equipo con todos los jugadores nuevos. Porque, por ejemplo, en Cibacopa sí que prácticamente los jugadores son todos los años son nuevos, excepto los 2, 3 mexicanos que tengan, pero los americanos, los extranjeros, casi todos son nuevos, ¿no? Entonces, imagínate, 6 americanos nuevos, entrenador nuevo, todo nuevo, entonces no te da mucho tiempo a preparar nada durante ese tiempo y después, como te digo, durante la temporada pues no tienes mucho tiempo para entrenar, entonces ¿Y es difícil. has podido hacer tú el equipo? O sea, lo que es la construcción de la plantilla, ¿tú Sí, formas parte o llegas con el equipo montado? no, no, no. No, la verdad es que en eso sí que ha sido un trabajo con el director deportivo de allí. Ellos tienen también como un asesor en Estados Unidos, que es un entrenador que es entrenador, es asistente en NBA en Washington, Dan Chaney, y con él y con el director deportivo hemos hecho el equipo entre los tres. Ahora nos falta aún un jugador, pero sí que ha sido un trabajo entre los tres y en eso sí que me han dejado participar. A veces en otros equipos, a otros entrenadores no le dejan, nosotros, sobre todo, te digo, los entrenadores europeos sí que queremos participar un poco más y sobre todo cuando ya llevas un tiempo en esta liga, pues que como que te respetan un poco más los dueños y todo eso, ¿no? Otros entrenadores llegan y les dicen, toma, este es tu equipo, acabas de llegar aquí y esto es lo que hay, pero bueno, al final ya, pues, por suerte ya llevo 8 años aquí y tengo cierto respeto por parte de la gente de aquí, entonces pues me han dejado participar en eso. Lo que pasa es que, bueno, durante la temporada pues seguro va a haber algún jugador que no esté haciendo lo que ellos piensan y entonces llega el dueño y se enfada, llega por la noche y dice que hay que cortarlo, entonces pues a veces toca pelear con eso, pero es un poco distinto a lo que es en Europa porque aquí es muy difícil, en Cibacopa prácticamente ningún jugador tiene un contrato garantizado y entonces pues es más fácil cortarlo. Si al dueño no le gusta o al entrenador no le gusta, lo corta y lo manda a casa y se acabó. Y otro. Por entonces interpreto que los jugadores van semana a semana. O sea, Pues, el contrato sí, de jugadores el siguiente partido. pues sí. Así es. Por Eh, eso muchos jugadores, a ver, nosotros cuando queremos hacer una plantilla, pues vemos jugadores, vemos perfiles y nuestra visión del jugador que puede venir muchas veces es distinto a la visión que tienen ellos, ¿no? Entonces, la dificultad que tenemos para fichar esos jugadores que a nosotros nos gustan es porque son jugadores pues, que han jugado en Europa
Y entonces, pues claro, tú les ofreces que vengan, pero no les garantizas el contrato y tal, y entonces te dicen que no. Entonces, pues es un poco difícil. Pero bueno, yo, por ejemplo, ahora a la hora de hacer el equipo te puedo enseñar, tengo una lista de casi 200 jugadores que hemos tenido que elegir entre los tres, y de esos 200 jugadores habremos hablado pues con 15, con 20, y al final aún nos falta uno. O sea, imagínate cómo se selecciona, es complicado. Interesante. Oye, antes, hablando fuera un poquito de micrófonos, hablábamos Ujú. de, digamos, cuando estuviste en la experiencia de Puerto Rico, la influencia norteamericana, y ahora lo has vuelto a comentar con el tema del asesor de NBA, ¿no? O sea, ¿cuál es la influencia? La pregunta es, ¿cuál es la influencia de Estados Unidos sobre todo este baloncesto sudamericano, sobre los jugadores, sobre los general managers o los que montan el equipo? ¿Cuál es esa influencia estadounidense? Pues la influencia es mucha, ¿no? O sea, México al final es frontera con Estados Unidos, y hay muchos entrenadores, sobre todo en Cibacopa hay muchos entrenadores americanos. Ha estado hasta este año no va a estar, pero ha estado 3 años ahí, por ejemplo, el padre de Mike Bibby, el que fue jugador de Sacramento, y entonces pues la influencia es mucha. O sea, la verdad es que ellos ven NBA, no ven Euroliga, no ven ACB, y entonces pues la influencia es mucho, y entonces para nosotros es un trabajo difícil el conseguir jugar a otra cosa que no sea un poco el run and shoot, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos ahí trabajando, y vemos qué podemos hacer, y después en Puerto Rico, pues aún más. Al final, quieras o no, Puerto Rico es Estados Unidos. La mayoría de los jugadores que están en Puerto Rico, puertorriqueños, o son americanos directamente, lo que pasa es que su padre o su madre es puertorriqueño, entonces juegan como puertorriqueños, o los puertorriqueños han estudiado high school o universidad en Estados Unidos, entonces vienen con una influencia muy grande, y hay pocos jugadores de Puerto Rico que hayan jugado en Europa, ¿no? Yo qué sé, pues Gary Brown o Jan Claver, que jugó en Estudiantes, o Ricky Sánchez, que jugó en Manresa, pero hay muy pocos jugadores que jueguen en Europa, y entonces pues es complicado cuando tú quieres poner unas reglas distintas a las que un poco pues se juegan en Estados Unidos, ¿no? También hemos Sobre comentado, todo porque, sobre todo, Jorge, porque al final nosotros pues estamos acostumbrados a hacer cosas entrenando, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Y ellos pues sus entrenamientos son llegar, tirar un poco, 5 contra 5 y ya está. Entonces nosotros, que queremos estructurar la defensa, que queremos estructurar el ataque, pues nos cuesta un poco más, y sobre todo también por el IQ de los jugadores, ¿no? Que físicamente son muy buenos, técnicamente son buenos, meten bola con mucha facilidad, pero les falta pues ese IQ para jugar a lo que a nosotros nos gustaría, y por eso pues muchos jugadores pues no juegan en Europa. también hemos comentado antes que tuviste la oportunidad o estuviste en un escenario posible para estar dentro de una estructura de G-League. Sí, yo estuve en Capitanes el último año del NBP, y de ahí pues en teoría íbamos para G-League. Fue cuando entró todo el tema de la pandemia. Entonces, después al año siguiente, a Capitanes le dan solamente 12 partidos en G-League. Pero bueno, como yo había ya trabajado en Estados Unidos, yo necesito una visa de trabajo para trabajar en Estados Unidos. Y bueno, pues para 12 partidos, Capitanes no entendió que no era necesario pagar el visado, que es un dinero bastante alto para jugar, y entonces pues no seguí en Capitanes. Porque el entrenador, el head coach de ese equipo es español, ¿verdad? Sí, es Ramón Díaz, que es de Granada, sí. Él también Sí. tiene una larguísima trayectoria en el baloncesto sudamericano, ¿verdad? Sí, él vino de asistente de Sergio Valdolmillos hace mucho con la selección, y él siempre ha estado en México, y la verdad es que lo está haciendo muy bien en G-League también. Es muy buen entrenador, y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Lo Oye, está Pedro, haciendo bien. una pregunta. Obviamente con los resultados de la selección española, con el impacto del baloncesto español a nivel internacional,
Tú visto desde fuera, ¿no? Visto desde fuera, ahora estás en Valencia, pero pronto vas a estar, digamos, fuera. ¿Cómo ves tú el baloncesto español? ¿Es cierto, desde tu punto de vista, es cierto que está de moda? ¿Se fijan en el baloncesto español? ¿Podemos los entrenadores españoles exportar alguna idea al baloncesto sudamericano? ¿Cómo ves tú ese tema? A ver, la principal diferencia que veo, y yo muchas veces cuando me dicen en México que hago una conferencia para entrenadores o una charla o tal, la principal diferencia es la formación de los entrenadores. Es decir, el éxito de España es la base de entrenadores que tienen los jugadores, ¿no? Y ese es el principal problema que hay allí, que allí ellos, en España nosotros para tener el título de entrenador tenemos que hacer 4 cursos, tenemos que hacer un trabajo importante para conseguirlos y tenemos una base, ¿no?, de aprendizaje que ellos no tienen. O sea, en México o en Puerto Rico cualquier entrenador, cualquier persona puede ser entrenador, ¿no? Son cursos de fin de semana, tú pagas una cantidad, vas el fin de semana allí a escuchar 3 charlas y ya eres entrenador, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia, porque al final no tienes una base para enseñar a los jugadores. Y como te he dicho antes, la calidad de los jugadores no es, o sea, no táctica o técnica, no es tanta porque no han tenido un aprendizaje adecuado, ¿no? Y se saltan muchos pasos. O sea, yo he podido ver entrenamientos de base en México, en Puerto Rico, en Panamá, y la verdad es que, bueno, pues deja mucho que desear porque se saltan pasos, ¿no? O sea, ves niños de 12 años, de 11 años que no saben votar y están jugando pick and roll y transición y cuernos lado y pulgar abajo, ¿no? Y dices, coño, no sabe botar el balón aún. Entonces, como que se adelantan demasiados pasos y eso es un tema de formación de entrenadores. Yo creo que es la diferencia más grande y por eso creo que España está al nivel que está, porque los entrenadores pues nos hemos formado desde pequeños y los jugadores han tenido una buena base para aprender durante muchos años. Obviamente hay entrenadores mejores, peores, pero siempre tienen un entrenador que sabe lo que está haciendo, ¿no? Es muy difícil encontrarte lo contrario y eso pues al final ayuda al jugador desde pequeño a formarse. ¿Y has querido entrar en algún momento o te han pedido las estructuras donde te han firmado el contrato de que colabores en la formación de entrenadores donde la ciudad donde estés trabajando o no? ¿O tú firmas como head coach, como assistant coach y digamos que Pues, lo de abajo no tiene, pues no tienes... Pues bueno, es que es lo que te digo, no hay estructuras tampoco. Quizá en Capitanes sí que se intentó hacer fuerzas, bueno, la cantera ahí se llamó fuerzas básicas y sí que tuvimos un grupo de entrenadores y sí que hicimos varias cosas. Después vino lo de la pandemia y eso se terminó todo, ¿no? Y después ya, pues ya no he seguido ahí, pero sí que ahí que hicimos un trabajo de intentar eso y la verdad es que teníamos casi 200 niños y la verdad es que estuvo bien, pero después tampoco he estado en ningún equipo que tuviera equipos de base, ¿entiendes? Es por eso te decía que las estructuras son muy distintas, ¿no? Los equipos profesionales es muy difícil que tengan equipos de base o que tengan una escuela, son el equipo y ya está. Entonces es complicado. Luego allí en la liga o en el país montan jornadas de formación de entrenadores donde ciertos entrenadores puedan hacer charlas o formaciones aunque sean de fin de semana. O sea, ¿hay Pues se tanta como en montan, España? ¿Hay tanta como en España o no? pues se montan cosas, se montan, pero bueno, no, digamos Diferencia. que no tienen demasiada calidad, la verdad, por lo que te digo, porque al final o sea, no es culpa de los entrenadores allí, el problema es que no has tenido esa formación, es que es muy difícil, porque es que nosotros somos privilegiados de verdad. Yo creo que el entrenador español no se da cuenta de lo que tiene hasta que sale fuera de España, del privilegio que es el tener una formación como la que nosotros tenemos, ¿no? Que nos brinda las federaciones, cada una de su comunidad autónoma, la Federación Española, de que hacen cosas para que los entrenadores cada día sean mejores, ¿no? Y hasta que no te vas fuera de España no te das cuenta verdaderamente
del nivel que tienen los entrenadores españoles, por eso, por la formación que tenemos de siempre. A ver, hay una pregunta que me gustaría hacerte, es, siempre hablamos muchas veces de exportar, pues, digamos, el bagaje táctico español o lo que sea, ¿no? ¿No? Lo que has dicho antes Ujú. de la organización. La pregunta es al revés. ¿Tú qué traerías al baloncesto europeo, español, del baloncesto sudamericano? ¿Qué dices? Ostras, en esto lo hacen muy bien. ¿Qué cositas, algo? Pues por ejemplo, has dicho lo de que meten mucho, ¿no? Que meten mucho. Ujú. El aspecto más individual. No sé si hay alguna característica de ellos que digas, esto lo podríamos hacer para mejorar nuestro Bueno, baloncesto. meten mucho y es muy sencilla la explicación. Meten mucho porque al final tácticamente el trabajo que hacen es muy, muy pequeño, muy poco, y la mayoría de veces tiran pues sobre el bote o con defensa. Entonces, pues o meten así y entonces están acostumbrados a meter así desde que son muy pequeños, ¿no? Nosotros intentamos jugar para que tiremos, para que los jugadores tiren solos, ¿no? Entonces es un poco distinto y está un poco como más separado, ¿no? Los roles, y tenemos muy claros los roles, que en eso a veces también nos equivocamos, y también nosotros los entrenadores europeos en formar roles a jugadores desde muy pequeños, ¿no? Y creo que tenemos que dejarles jugar un poco más y dejarles ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Pero a veces, y tú lo sabes que has trabajado muchos años en la base de, no, este jugador con 13 años va a ser un jugador que va a ser un defensor y va a notar poco, pues es que tampoco podemos encasillarlos tan jóvenes, ¿no? O sea que quizá en eso nos equivocamos. Y lo que yo traería de allí, que aquí no tengamos, pues igual es que aquí a ver si me entendéis bien, sin faltar al respeto, pero que quizá los mimamos demasiado, ¿sabes? Creo que tenemos medios muy, muy buenos aquí, que tenemos canchas espectaculares para entrenar, que tenemos medios muy buenos para entrenar, que tenemos balones buenos, que tienen zapatillas, que tienen todos los medios, que allí no los tienen y que pues a veces eso lo superan con las ganas, ¿no? Y creo que en nosotros es algo que quizá nos falta, que a veces pues niños demasiado jóvenes, chicos demasiado jóvenes no tienen las ganas de jugar a baloncesto y sobre todo no les gusta, o sea, les gusta el básquet, pero les gusta todo lo que rodea al baloncesto, ¿no? Estoy en el CAI y tengo estas zapatillas y tengo un montón de gente y salgo en la prensa y no sé cuántas, pero lo que es el baloncesto de entrenar todos los días, de hacer un esfuerzo brutal, tanto físico como mental, pues eso quizás les cuesta porque les hemos dado las cosas demasiado fáciles y es la diferencia más grande que yo veo de allí, ¿no? Que allí ellos con cualquier cosa juegan y pelean y le echan ganas, aunque pues eso, no tengan los recursos técnicos o tácticos tan buenos como tenemos en España, ¿no? Y eso es lo que quizá les falta un poco, o lo que yo traería de allí para aquí. No quiero generalizar, No, 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 muy pero, interesante. pero, pero, pero eso es lo que yo quizá he notado, ¿no? Que allí, pues, ellos juegan en cualquier cancha al aire libre, con frío, con lluvia, y nosotros Sí, sí, sí. eh, hemos cambiado eso, ¿no? Cuando, bueno, pues Pues, entonces de abuelo Cebolleta, cuando yo jugaba, jugábamos en cualquier sitio, tú lo sabes, sí, con tu, pregúntale a tu hermano ahí detrás de sí, tu, Jafres, detrás de ¿no? tu casa, Jafres, detrás de tu casa, en la cancha esa que había detrás de tu casa ahí, pero ahora eso como que se ha perdido un poco. Vas por Zaragoza y no ves a la gente jugando, a los niños jugando en las canchas, en la calle, ¿no? Están ahí metiditos en el pabellón y es difícil. esto tú, yo creo que es esta idea fundamental la que acabas de decir, ¿no? ¿Tú esto lo percibes en el partido? O sea, en un partido, en un entrenamiento, este hambre competitiva, este instinto, instinto de competición que te da ¿no? Oye, igual para ganarme la vida, para poder traer algo de dinero para mi familia, para tener... ¿Tú esto lo ves en la cancha? Sí, sí, Se ve, ¿eh? cada día, cada día, cada día. O sea, ellos son muy, 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 muy competitivos, muy competitivos. Te digo,
Después tendrán menos recursos técnicos, menos recursos tácticos, lo que tú quieras, pero a nivel de hambre, de dejarse la vida en la cancha, eso no, vamos, yo no, nunca he tenido que dar un tiempo muerto para decirles que tienen que dejarse la vida en la cancha. No sé cuántos has tenido que pedir tú para que tus jugadores den un paso más en eso, ¿no? No se puede decir, no se Pero, puede decir. Muy pero, bien, muy bien. pero es así, es así. Al final son mentalidades distintas y nosotros pues tenemos esa mentalidad y repito, no es generalizar, o sea, no quiero decir ahora No, que no, nosotros pero, jugamos con almohadones, pero que es así. O sea, no, yo... pero que está bien, porque hay veces, ¿no? Que como que nos creemos el centro del baloncesto mundial, ¿no? Y hay otros Ujú. baloncestos que pueden aportar lo que acabas de decir, ¿no? Para seguir mejorando y esa parte de ese instinto competitivo, esa parte muy, muy de jugador, ¿no? Muy del No, pero hambre. sobre todo es las condiciones las condiciones que tienes, ¿sabes? Que me gustaría que las condiciones que tienen estos chicos para poder jugar. Obviamente no todos juegan en el CAI y pueden entrar en el Príncipe Felipe y hay equipos, pues yo que sé, que en el Alierta y en el Azúa y están entrenando al aire libre y es así, ¿sabes? Pero que bueno, que antes se jugaba, yo he jugado Primera Nacional al aire libre, ¿sabes? Y ahora es obligatorio, yo no sé, en social, jugar en pabellón. Y antes no era, ¿no? Entonces, pues solamente es eso, ¿no? El darnos cuenta de la calidad que tenemos a nivel de estructuras para poder jugar a baloncesto y dejarnos la vida cada vez que juguemos. Al final es un ratito, ¿sabes? No son 24 horas. Una preguntita que quería hacerte, Pedro, sobre todo para la gente, bueno, la gente joven y la no tan joven. Es, he apuntado, dinos por favor algo que destaques positivamente de tu experiencia internacional. Es decir, si tuvieras que aconsejar a nuestros entrenadores o entrenadoras jóvenes, ¿les animarías a hacer alguna experiencia en el extranjero? Un Erasmus baloncestístico? Pues sí, sí, por lo que te digo, porque al final nos tenemos que dar cuenta de lo que tenemos, ¿no? De lo que tenemos en España, de que somos privilegiados de los medios que tenemos, de las estructuras deportivas sobre todo, ¿no? Es lo más importante. Y sí, porque te espabilas. Quiero decir que a mí me ha tocado, soy entrenador, pero me ha tocado desde, desde repartir la comida en el autobús hasta limpiar la cancha, hasta hinchar balones, siendo el primer entrenador, ¿sabes? Y eso es, pues aquí es muy difícil que eso pase, ¿no? A nivel profesional me refiero, obviamente. Y en cuanto... Pero, Sí, perdona, perdona. dime. No, 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 sí, perdona. ¿No? Y después, pues que tienes que hacer de un poco de todo. Tienes que ser director deportivo, tienes que ser todo. O sea, muchas veces te toca hacer de todo. Según en qué estructura estés, según en qué equipo estés, te toca hacer absolutamente de todo. Te toca hacer pues eso, no te voy a decir de agente porque no tienes jugadores tuyos, pero de negociar con los agentes, de hablar con la mujer de un jugador porque no está a gusto y en casa se comporta mal y entonces te llama la mujer, oye, ¿qué pasa? Y mil cosas que te podría contar, podría escribir un libro, ¿no? Entonces, pues sí que es bueno por eso, porque son experiencias que seguramente si no sales de España no vas a vivir y creo que es muy positivo, la verdad es que es muy positivo. En cuanto a la lengua, sí, es español, digamos, o sea, la lengua parece que es la misma, pero seguro que hay jerga, ¿no? La jerga de cada uno de los países. Sí, pues bueno, hay cosas que obviamente, pues yo qué sé, un bloqueo aquí es bloqueo, ahí es pantalla, pues son cosas que tienes que cambiar y después, pues bueno, en la mayoría de jugadores en Puerto Rico prácticamente es todo en inglés A eso me refería, ¿no? y en, Esa mezcla de idiomas con tanto jugador sí, americano, ¿no? sí, en Puerto Rico la mayoría es en inglés, en México, pues ahora, por ejemplo, en Cibacopa también va a ser la mayoría en inglés, porque la mayoría de los jugadores son americanos. Y bueno, pues el NBP depende, pero también el inglés, o sea que estás un poco a caballo con las dos, más allá de las expresiones, obviamente, que ellos tienen allí, ¿no? Pero sí, prácticamente casi todo es en inglés. Oye, Pedro, un poco la vida fuera de la pista.
cómo es la vida Bueno, fuera pues del eso, entrenamiento, del partido? pues mira, como te he dicho antes, juegas muchos partidos, entonces es difícil, es complicado cuando, o sea, son temporadas, a veces la gente me dice, ostras, son temporadas cortas y tal, ostras, son temporadas cortas, pero la carga mental es muy grande porque son muchos partidos y después, como te digo, tienes muchas cosas durante la temporada que igual, obviamente los jugadores se lesionan en Europa y se lesionan en Latinoamérica, pero es más fácil que se lesione un jugador que juega 4 partidos a la semana con 2 back-to-back que un jugador que juega un partido a la semana, ¿no? Entonces, pues siempre tienes que estar pues, con mil cosas y como te he dicho antes, no solamente te preocupas de entrenar y de jugar, sino que te tienes que ocupar de mil cosas, ¿no? De que el autobús llegue a la hora, de que no sé, que las comidas en el hotel estén bien, de que, o sea, son muchas cosas extradeportivas, entonces el desgaste mental es muy, muy, muy alto, ¿no? Y sobre la vida después de eso, pues el poco tiempo que te queda, pues dependiendo en México, pues hay ciudades mejores, ciudades peores, y bueno, pues tienes que andar con cuidado de dónde estás. Solo con eso ya te digo todo. Muy bien, muy bien. Para finalizar, Pedro, ¿echas de menos tu tierra? ¿Te veremos otra vez por Zaragoza en algún momento? Bueno, echo de menos, obviamente, echo de menos Zaragoza y echo de menos mi gente, está clarísimo, y obviamente echo de menos pues estar en Zaragoza, ¿no? Y estar, pues eso, ir al Felipe y entrenar contigo y con Carlos y con, y con Jorge y con Josa y estar por ahí con toda la gente, pero al final esto es por suerte, esto es el mundo profesional, las cosas son así y yo siempre lo digo que yo me siento un privilegiado porque vivo de lo que me gusta, de mi pasión. Me encanta ser entrenador de baloncesto, me encanta el baloncesto, es lo que más me gusta y soy un privilegiado porque vivo de eso. Entonces, bueno, las circunstancias son las que son y bueno, nadie en casa es difícil que te lo reconozcan, es algo que yo echo mucho de menos, ¿no? Pues que a veces pues que la Federación Aragonesa pues no se acuerde de mí o circunstancias de este tipo, pero bueno, las cosas son así y yo estoy feliz de poder trabajar en lo que más me gusta, de lo que es mi pasión y desde luego yo lo que quiero es un poco transmitir a los entrenadores en Aragón que si ellos tienen un sueño y quieren vivir de esto y no tienen la situación adecuada en Zaragoza, pues que cojan la maleta y den el paso y salgan. Oye, para volver siempre puedes volver y ha habido muchos entrenadores, yo que sé, me acuerdo por ejemplo de Pedro que lleva cuántos años lleva en China o Julio que también se fue, Julio Belli que también se fue a China y hay muchos entrenadores que se han ido fuera. Entonces yo les animaría a que den ese paso si verdaderamente es lo que quieren hacer, pero que también tengan en cuenta que no va a ser todo un camino de rosas, que van a tener que esforzarse mucho, que van a tener que hacer cosas que probablemente nunca tendrían que hacer en Zaragoza, pero que es algo muy bonito y que al final te tienes que sentir satisfecho de tu trabajo y sentirte bien. Y yo les animaría a que si verdaderamente quieren dar ese paso, que lo den. Pues muy bien, Pedro, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un ratito muy especial, muy Uh interesante. -huh, Espero que les guste mucho a todas las asociadas, asociados y toda la gente que quiera uh -huh, ver la entrevista. Te uh deseamos -huh. lo mejor estos, nada, a partir del lunes, ¿no? A partir de Sí, ya. es a Y, partir de ya, sí. y esperamos poder contar contigo en la asociación Claro que sí. y te seguiremos Nada, de cerca. agradeceros, Te seguiremos de cerca. agradeceros otra vez eso, que os hayáis acordado de mí, que muchísima suerte, que es un proyecto muy bonito esto, que hay una asociación de entrenadores, creo que es algo muy bonito y que muchísima suerte y que desde luego para lo que necesitéis aquí estoy y sobre todo pues eso, los entrenadores, que cualquier entrenador que necesite cualquier cosa, Jorge tiene mi teléfono, mi email y podéis contactar conmigo en lo que necesitéis, que yo voy a estar dispuesto a ayudaros en lo que pueda. Así que muchísimas gracias, Jorge. Venga, Pedro, muchas gracias por tu. Un